Hola, buenos días. La investigación que les voy a presentar, bueno, tuvo algunas pequeñas complicaciones porque generalmente podemos encontrar mucha literatura, ¿no? Sobre las patologías o sobre la historia de la locura, pero generalmente encontrar nociones de salud o autores que la hayan, digamos, descrito de una manera muy extensa, pues cuesta encontrarlos un poquito. Entonces decidí preparar esta pequeña investigación, solo teniendo el cuidado de que, bueno, entre más retrocedemos en la historia, psicología, filosofía, historia, arte y religión, digamos que se van cada vez entretejiendo más, ¿no? Y cuesta más encontrar dónde termina uno e inicia el otro. Entonces, solo partiendo de este pequeño preámbulo, me gustaría presentarles un breve bosquejo de lo que sería la salud mental en la historia. Bien, si hablamos de una génesis propiamente del concepto de salud mental, podríamos tomar como punto de partida el final del siglo XX, con el nombrar del concepto por la OMS dentro de su noción o definición de salud en general, la cual es definida como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Este bienestar mental fue únicamente explicado como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades y puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Sin embargo, podemos encontrar mayor énfasis en intentar describir las patologías mentales y emocionales. Por ello, en este breve recorrido, propongo explorar desde los antecedentes más remotos de la concepción de salud mental, desde lo propuesto por la religión, las filosofías, la teología, el racionalismo, el empirismo, hasta las primeras corrientes psicológicas, para poder apreciar cómo es que el hombre y la cultura, por época, en diversos contextos y periodos, ha creado mitos, filosofías, experiencias, emociones, métodos y técnicas para lidiar con las vicisitudes del ser, el ánimo, el alma, la mente, la conciencia, el yo, el aparato psíquico o el encéfalo. Pero antes, debo aclarar que el recorrido no es genealógico, dado que en lo que podemos concebir actualmente como problemas mentales se engloban muchos fenómenos que por época fueron tratados conceptual, lógica, interpretativa y metodológicamente diferentes. Debido a esto es que se tomarán a la par conceptos que ameritan una profunda investigación, tan solo para resaltar el contraste y la diferencia entre épocas y poder analizarnos dentro de una posible cronología. Ahora bien, la salud mental en la antigüedad. En la antigüedad podemos encontrar a la salud mental a cargo de las religiones, bajo lo que podríamos denominar religiones mistéricas. Estas operaban un saber en torno al mito, o lo que es decir, este servía para reflexionar o entender alguna cuestión vital de la existencia humana. Poseía también una iniciación, con la cual se dotaba de una experiencia donde se pusiera en práctica lo aprendido por el mito, y con ello poder generar tanto una perspectiva, idea o forma de ser ante determinados fenómenos de la vida, o bien crear alguna emoción o estado existencial que nos permita tener una mejor posición, o al menos una más acorde bajo las afecciones y problemas contextuales y de la época. Como ejemplo de lo anterior es que tenemos en la India la cultura védica, donde el concepto de Dharma nos sirve para aludir a la idea central y reguladora del mito, al ser la idea que expresa la creación, pero sobre todo el orden del mundo, ya que respecta tanto al orden ontológico del ser o el ser de las cosas, el social o lo que es el sistema de castas y el rol que le corresponde a cada una, así como las leyes y costumbres que rigen la vida individual y social. Es por esta razón que la casta brahmánica en la India brindaba ritos de iniciación a los jóvenes varones para fomentar el apego a la tradición, las normas y conocer su función social. Pero la meta última era alcanzar un estado existencial específico, el nirvana, en el cual en el cual lograba librarse del dolor y el sufrimiento que le es inherente por el hecho de existir, aunque claro, el significado de este fue cambiando ligeramente al ser retomado por Siddhartha y las posteriores y diversas escuelas del budismo. Otro ejemplo podría ser el orfismo, religión mistérica griega
de las primeras en enfatizar la dualidad del alma y el cuerpo, para con ello atenuar la angustia de muerte, además de que también contaba con la interpretación del destino, ya que los que querían saber qué les habían deparado los dioses acudían al templo de Apolo en Delfos, y ahí podían pedirle al oráculo las pitias que le dijeran su destino, o en su defecto contestaran alguna pregunta importante. Entonces la pitia o oráculo entraba en trance y un sacerdote interpretaba para compartir el sentido o la respuesta de lo expresado. El conocer la información que el oráculo les brindaba les permitía a los griegos que acudían tomar alguna decisión importante, elegir alguna vocación, meta o tarea, así como intentar contestar algún dilema o cuestión importante de la vida. Pero todo cambiaría con la llegada de Sócrates, ya que con él y después con Platón y Aristóteles tendríamos una reformulación de la salud mental. Primero, con Sócrates, tendríamos una ruptura con las virtudes de las tragedias homéricas, donde la virtud siempre recaía en una casta aristocrática, o lo que es decir, propia de reyes, príncipes o de castas que se creían provenían de los dioses, para dar paso a la noción de virtud o epimeleia, pasando así a la concepción de que todo héroe debe reflexionar, preguntarse, internamente por lo correcto y lo incorrecto, así como apelar a la potencia y el perfeccionamiento continuo, a base de conocerse a sí mismo y de gobernarse, de ondear introspectivamente en su ser y desde ahí pulir todos los aspectos que la cultura reconoce como virtud, por ejemplo, la buena memoria, la calidad moral y ética, cumplir con fines sociales y un desarrollo estético del cuerpo. Y para ello, cada uno de estos autores propondrá su método, una experiencia que sea producto de sus filosofías y que ayude a la salud, pero sobre todo la mental en el hombre, como podemos apreciar en los métodos y técnicas de la mayéutica socrática, la dialéctica platónica y la teleología aristotélica, ya que no solo son aplicables a problemas nociológicos o epistemológicos, sino dilemas morales, existenciales, ontológicos y hasta prácticos. También valdría la pena mencionar que gracias a Hipócrates es que las causas de las enfermedades dejan de buscarse como un castigo divino y comienzan a enfocarse en las búsquedas de las causas dentro del cuerpo, la rutina y la alimentación, así como a desarrollarse tratamientos fuera de los ritos religiosos y con base en la alimentación, el ejercicio y el reposo. Por último, dentro de la Edad Antigua y tomando a Sócrates como inspiración, tendríamos a las filosofías helénicas, las cuales en su tiempo servirían más que como doctrinas sociales o religiosas, como psicologías, ya que intentaban lidiar con los dilemas y la precariedad de la polis griega y las consecuencias que esto generaba en el ánimo, la conducta y el sentido de la vida del pueblo griego. Como muestra de lo anterior, tenemos el concepto de la doxia en el cinismo. La doxia sería así la ausencia o la contraposición frente a esta opinión convencional, la oposición frente al dictamen nómico, al que el cínico se revela por considerarla privativa y esclavizadora, por imposibilitar el conocimiento de uno mismo y la construcción de una vida auténtica. Por otro lado, la doctrina estoica estaba centrada en buscar la forma de vida que permite conseguir la felicidad, identificándose esta con la autarquía o autosuficiencia, con la ataraxia, la imperturbabilidad, y la apatía, ausencia de pasiones. Los estoicos creían que para lograr estas era preciso dejarse guiar por las leyes naturales, un orden cósmico que se contrapone a las leyes humanas, que son meramente convencionales. En el caso de los escépticos, la propuesta existencial era la hipogé o suspensión del juicio, ya que esto nos permitía reconocer que todas nuestras opiniones son tan solo convencionales y así abstenerse de defender alguna postura, ya que al defender una idea o causa, siempre podemos caer en la contradicción. El escepticismo en epistemología era la base de la postura ética en Pirrión, lo que significa, si no podemos saber nada acerca de las cosas del mundo con certeza, lo mejor es no preocuparnos de ellas. Y el ideal seguía siendo la imperturbabilidad,
la ataraxia. Ahora bien, por último, tendríamos al epicureísmo, basado en el atomismo de Demócrito, con el cual se dotaba de explicaciones causales a la realidad, y con ello nos despojamos de ideas como el destino o la predeterminación, solo que a diferencia del estoicismo, la renuncia al placer no era tan tajante, tan solo se decidía por las satisfacciones a largo plazo sobre las satisfacciones a corto, ya que en muchas ocasiones esta última solo daba lugar al vicio, al despilfarro y a la enfermedad. Bien, la salud mental en el medievo. En el periodo correspondiente a la Edad Media, podemos encontrar que lo que dirigía la salud mental en Occidente era la fe y la razón, o mejor dicho, los mitos y máximas derivados de las religiones abrámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, en unión con el platonismo, pero principalmente la filosofía aristotélica. Así, por ejemplo, tenemos las aportaciones de San Agustín, el cual, con ciertos tintes neoplatónicos y principalmente con la lectio, los mitos del cristianismo, logra una síntesis que se ve reflejada en su libro Las Confesiones, donde podemos encontrar una introspección, reflexiones y meditaciones que marcarán la subjetividad en el medievo. Gracias a esto, la manera de conceptualizar a la salud mental quedará enmarcada en estas actividades, para encontrar respuesta a dilemas sociales, morales, pero principalmente existenciales, ya que gracias a esta confesión o introspección podemos encontrar al maestro interior o la noción de revelación en San Agustín y con ello acceder a una conducción para nuestras acciones basada en los conceptos de lo bueno y el pecado, siendo lo bueno lo que me acerca a Dios y el pecado lo que me conduce a la nada. El anclaje a dos emociones, la caridad y la esperanza, para así superar la culpa y el pecado y poder vivir de acuerdo al modelo de la sociedad cristiana. Por otro lado, también tendríamos el ejemplo de Tomás de Aquino, y con él se pondrá el entendimiento al paralelo de la revelación, de tal manera que la mente y el alma serán entendidas como dos cosas que hay que educar y adiestrar. Por un lado, la mente a través de la abstracción y la lógica, y por otro, el alma a través del conocimiento de la lectio y de la aplicación de los axiomas morales del cristianismo, además de que la conceptualización del mal pasará a ser la ausencia de bien, principalmente por ignorancia o desconocimiento, aunque seguirá imperando también el uso de las posesiones para hacer referencia a patologías mentales. Ahora bien, por parte de filósofos y médicos judíos e islámicos, tendríamos una síntesis de las teorías de Hipócrates y la filosofía aristotélica. Por ejemplo, Maimónides, filósofo y médico judío, propuso que las enfermedades mentales tenían causas físicas y emocionales, y sostenía que el equilibrio entre el cuerpo y la mente era esencial para la salud. También destacó la importancia de la autodisciplina y la moderación en la vida cotidiana como medio para prevenir trastornos mentales. Otros dos ejemplos relevantes en torno ahora al Islam serían Avicena y Averroes. El primero, al considerar que la enfermedad mental tenía causas físicas y emocionales, al enfatizar la importancia de una mente sana para el bienestar general y sostener que el equilibrio del cuerpo y la mente era fundamental para la salud. Además de que en su obra El canon de la medicina, Avicena propuso un enfoque científico para la comprensión y el tratamiento de las enfermedades mentales, abogando así por la observación clínica y el diagnóstico cuidadoso de los trastornos mentales, y a la vez enfatizando la importancia de tratar a los pacientes con comprensión y empatía. Averroes, por su parte, argumentó que la salud mental estaba relacionada con la capacidad de la razón y la sabiduría, y en consecuencia propuso a el conocimiento y la educación como la base para mantener la salud mental. Por último, podríamos agregar a este periodo las aportaciones por parte de algunos alquimistas, como es el caso de Paracelso, al considerar a la locura como un desequilibrio de los humores, teoría hipocrática.
ya que pensaba que los desequilibrios de estos podían contribuir a la creación de trastornos mentales y emocionales. También habló sobre la importancia de la espiritualidad al abogar por la armonía entre el cuerpo, la mente y el espíritu para mantener la salud, y la idea de que cada individuo tenía una constitución única y, por lo tanto, requería un enfoque personalizado para el tratamiento, sobre todo de los trastornos mentales. También valdría la pena resaltar que en este periodo la corriente cristiana creó un dispositivo para conocer la subjetividad de sus feligreses, el confesionario, el cual le permitía conocer los dilemas morales y conductuales, y con ello poder tener un mejor control de los mismos. Bien, la salud mental en la edad moderna. Ahora bien, pasando a la modernidad, aunque aún vamos a encontrar conceptos como revelación, alma y la concepción de Dios seguirá por un tiempo más de trasfondo, veremos que la salud mental pasará poco a poco del lado de la racionalidad y abandonará la fe como asidero para su conducción. Por ello, un punto importante y decisivo será Descartes, el cual efectuará un viraje en estos antecedentes de la subjetividad. Primero, en torno al hacer o la moral en el hombre, al relevarlo a segundo plano y proponer meras conductas de tipo práctica para los dilemas de la vida cotidiana y poner en primer plano las cuestiones nociológicas o del conocimiento. Partiendo de aquí, podríamos decir que el ser ahora quedará en cuanto al sistema de relaciones. La forma de proceder para el conocer será de acuerdo al modelo de matrices universales, o lo que es con la certeza de la aritmética y la geometría analítica. Y en esta búsqueda de certeza habrá dos que servirán como el ser o el núcleo ontológico, Dios como parte de las ideas innatas, como la idea de perfección, y por otro lado el cogito ergo sum, primero pienso y luego existo, y con él el yo como la experiencia de la duda que me brinda un garante de existencia. Entonces, partiendo de una realidad dividida en tres, una parte material, res extensa, una parte mental, res cogitans, y un remanente de la religiosidad del medievo, res infinita, idea de Dios o perfección, es que surgirán dos corrientes de pensamiento, el racionalismo y el empirismo, y con ellas dos determinaciones de lo mental o de la res cogitans, aunque casi todo el peso recaerá en las funciones de la percepción, del aprendizaje o problemas epistemológicos. Partiendo ahora del racionalismo, aunque no se enfocó propiamente en la salud mental, podemos ver que de aquí surgieron teorías importantes, como la de Kant sobre la percepción y los juicios sintéticos a priori, ya que esta teoría nos dice que el hombre crea ciertos filtros o categorías, intuición, como el tiempo y el espacio, y cómo es que construye conocimiento desde ello, así como también analizó la moral en torno a la razón práctica, para emanciparla de las máximas religiosas y adecuarla al contexto, el tiempo y los problemas sociales, sin mencionar que se exaltó el imperativo categórico, o lo que es nuestro sentimiento del deber ser, y por otro lado, para encontrar la acción correcta, nos alentó a someter toda duda o problema al tribunal de la razón. Y también tendríamos como parte de esta corriente a Hegel, mencionando, por ejemplo, tres figuras de la conciencia basada en obras literarias y que nos propondría a manera de metáfora tres formas existenciales en las que el hombre se atora, ya sea enfrentándose, ya sea enfrascándose en el conocimiento y descuidando el mundo, como el Fausto de Goethe, sufriendo por no poder cambiar las demás conciencias del mundo, como el corazón desgarrado de Rousseau, o las luchas y cruzadas inútiles, como el Quijote de Cervantes, además de advertir los riesgos de cuando la autoconciencia se analiza a sí misma, y por ejemplo el surgimiento de disciplinas fallidas como la frenología. Por otro lado, el empirismo guardará quizá mayor relación con la salud mental,
ya que, por ejemplo, Hobbes y Locke, en sus obras como Leviatán o Ensayo sobre el entendimiento humano, aparte de sentar las bases del naturalismo y el liberalismo, o lo que son derechos naturales, así como el poder de elegir al soberano y las creencias religiosas, también harían un compendio de los fenómenos de la conciencia, centrándose así en explicar procesos y mecanismos como la percepción, la memoria, el uso de la razón y dejar algunos conceptos como el de alma, pero principalmente crearían la concepción de que todas las ideas tienen su génesis en la experiencia y con ello se ligaría la salud mental a las técnicas pedagógicas y de aprendizaje, y adquirirían las nociones mecanicistas y causalistas, o lo que es decir, la noción de que las patologías mentales son producto de una experiencia que no generó las ideas correctas o más adecuadas, concepción que estará presente en las principales interpretaciones del siguiente siglo en torno a este tema. Y como una mención particular de este periodo, valdría la pena recordar las ideas del filósofo español Miguel de Unamuno, el cual postuló, opuesto a Hegel, que la base de la realidad humana no era racional, sino emotiva, por lo cual le daba más prioridad a los estados anímicos que a las ideas racionales o religiosas. Perdón, ¿hay algún comentario? No, me parece que el micrófono de alguien se había abierto. Adelante. Una disculpa, perdón. Bien. Y como una mención particular de este periodo, valdría la pena recordar las ideas del filósofo español Miguel de Unamuno, el cual postuló, opuesto a Hegel, que la base de la realidad humana no era racional, sino emotiva, por lo cual le daba más peso, más prioridad a los estados anímicos que a las ideas racionales o religiosas, y llegó a proponer que la locura no era más que un esfuerzo por permanecer singular o genuino, tomando así al Quijote más que como una sátira el viaje que todo hombre atraviesa en la afirmación de su ser. Pero claro, este fue más una pequeña excepción en lo que a la historia de la salud mental en Occidente correspondería a este periodo. Bien, la salud mental en el siglo XX. Llegando entonces al siglo XX, tendríamos que la noción de mente, conducta, aparato psíquico, conciencia y yo han sustituido a nociones como la de alma, la revelación y los estados existenciales propuestos por las filosofías helénicas, así como las religiones mistéricas, y que estos tan solo han sobrevivido como folclore, y que las interpretaciones recaen ahora en disciplinas y ciencias como la neurología, la psiquiatría y la psicología. Y con ello pasamos así espacio de las patologías mentales de los claustros, abadías y conventos a hospitales y escuelas, lugares donde la observación, la interpretación, así como el tratamiento, serían ya de corte completamente científico. A este respecto, la neurología y la psiquiatría tomaron un paradigma organicista y mecanicista, y con él postularon, más centrado en la patología que en la salud, dos órdenes o categorías, las enfermedades orgánicas del cerebro y las enfermedades funcionales. Pero las ideas en torno a la salud surgirían por parte de dos corrientes psicológicas, el psicoanálisis y el conductismo. Por un lado, Freud nos hablaría de la noción de un aparato psíquico, dividido en inconsciente, preconsciente o inconsciente. Después, con el punto de vista dinámico de un ello, un yo y un superyo. Y la idea de una economía de la pulsión que recorre este segundo sistema, al igual que una dinámica de represión y resistencia, producto de las pautas y normas sociales y culturales que afectarían a ambos sistemas, proponiendo así la idea de que toda pulsión en el hombre anhela una descarga, y siempre la cultura debe estar buscando aquellas maneras más propicias para su descarga, creando así mecanismos y procesos para lidiar cada vez mejor con estos procesos y producir menos efectos represivos. Y por esta razón tomará la sublimación como la de los artistas para el modelo de la descarga pulsional, mas no hay que confundir el estilo de vida
con los mecanismos psíquicos y su más adecuada tramitación, dado que no alienta a ser artista, sino a buscar una actividad y modos de emplearnos similares a los de ellos. Por su parte, Watson, basado en las ideas de la evolución darwiniana, junto con la fisiología rusa, el pragmatismo y el positivismo de su época, planteará una relación entre el estímulo y la respuesta, proponiendo que para la adecuación o adaptación del hombre es necesario un control de su medio, de los estímulos que lo rodean. Por tanto, para él todo cambio en términos de conducta podría ser posible si se hallaban los estímulos adecuados que pudieran generarlo, intentando así diluir toda metafísica de la psicología y marcar una interpretación nuevamente de corte mecanicista y causalista para mantener o extinguir las conductas deseadas. De aquí, quizá como última parada, tendríamos el concepto de higiene mental, empleado mayormente para referir a las acciones de autocuidado y necesarias para mantener nuestra estabilidad mental, como cuidar nuestras horas de sueño, nuestra alimentación, nuestras relaciones sociales, no procrastinar, etc. Y el cual se considera el antecedente del concepto del bienestar mental que se mencionó dentro de la definición de salud mental de la OMS. Bien, como pudimos ver en esta pequeña cronología, los antecedentes de la salud mental pueden ser amplios, dado que de acuerdo con el lugar y el momento en que se ubica una cultura, ésta puede generar sus mitos, mecanismos, técnicas, lógicas, sistemas e interpretaciones en torno a cómo tratar ciertos fenómenos perceptuales, existenciales, morales, nociológicos y conductuales para mejorar la calidad de vida de los miembros que la componen. Y aunque aquí se ha presentado lo que parecería una línea progresiva, lo cierto es que todos los momentos aquí descritos brevemente tuvieron ciertos aportes y limitaciones, puntos donde ayudaron mucho o generaron malestar y problema. Y por ello, esta investigación es más una incitación para revisar otros momentos históricos, otras culturas, otras disciplinas, dado que la salud mental es un tema complejo y en él pueden coincidir distintos saberes para su análisis. Y aunque siempre es más fácil definir la patología, hay que hacer un esfuerzo por definir la salud, para así poder mantenerla y mejorarla.